Satanás tenía otro plan. Nota en Génesis el capítulo 3 y el versículo 4. Eva comienza una conversación con la serpiente. Y fíjense lo que le dice la serpiente. Dios acaba de decir que si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Es más, la Biblia dice, el día que de él comieres, morirás. Pero ahora Satanás quiere convencer a Eva de que no es así como Dios ha dicho. Dice en Génesis 3 y el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El primer sermón que se predicó en la historia de este mundo, diciendo que el hombre es por naturaleza inmortal, lo predicó Satanás. Porque Dios dijo que el hombre era mortal y para continuar viviendo tenía que comer del árbol de la vida. Satanás dice, tú tienes vida inmortal dentro de ti mismo, comas o no comas del árbol de la vida. Es decir, tu vida inmortal es propia, es innata. ¿Quién tenía la razón? Dios, de que la vida del hombre era tangible, es decir, era tangente, dependía de otro, del árbol de la vida, o tenía razón Satanás de que el hombre tenía inmortalidad dentro de sí mismo. Bueno, la Biblia deja muy en claro quién tenía razón. Nota en Génesis el capítulo 3 y el versículo 19. Génesis 3 y el versículo 19. Después que Adán y Eva pecaron, encontramos estas palabras de condenación por parte de Dios a nuestros primeros padres. Dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo serás ¿qué? Y al polvo serás tornado. Ahora Dios le dice a Adán entonces, como tú comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú ahora vas a volver ¿a dónde? Vas a volver al polvo. Es decir, te vas a morir. ¿Quién tenía razón? ¿Dios o Satanás? Dios. El hombre no tenía vida en sí mismo. La fuente de su vida se encontraba en un árbol fuera de él. Pero cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, la Biblia nos dice que el hombre ya no podía comer del árbol de la vida y por lo tanto se hizo mortal. Note lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 22 al 24. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 22 hasta el 24. Fíjense por qué llegó el hombre a ser mortal. Fíjense que antes el hombre era inmortal siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando comiera del árbol de la vida. Pero si no podía comer del árbol de la vida, iba a llegar a ser ¿qué cosa? Mortal. Es decir, el hombre no es inmortal por naturaleza, el hombre es mortal y su inmortalidad depende del árbol de Dios. Ahora, note lo que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva ¿qué? Para siempre. ¿Qué tenía que hacer el hombre para vivir para siempre? Según este texto, ¿qué tenía que hacer? ¿Tenía un alma inmortal por dentro que vivía sola para siempre? No, dice Dios, para que el hombre no alargue su mano y coma del árbol de la vida para siempre y viva para siempre, sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuántos seres humanos comieron del árbol de la vida después que nuestros primeros padres pecaron? Ninguno. Ahora les voy a hacer dos preguntas. Si el hombre era inmortal, ya en sí mismo, ¿de qué le valía a Dios que le prohibiera el árbol? ¿Me están entendiendo mi pregunta? Si el hombre ya tenía un alma inmortal en sí mismo, ¿de qué le hubiera valido a Dios prohibirle el árbol que perpetuaba la inmortalidad? El hombre igual iba a ser inmortal. Además de eso, si el hombre era por naturaleza inmortal,
¿para qué hubiera sido necesario que Cristo viniera para dar la inmortalidad? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si el hombre en sí mismo tenía un alma inmortal que no podía morir, entonces, ¿a qué vino Cristo a salvarlo? A salvarlo de la muerte. Si era inmortal, Cristo no hubiera necesitado salvarlo de la muerte. Porque la muerte y la inmortalidad son polos contrarios. Ahora, lo interesante, según estudiamos en un tema anterior, la gente antes del diluvio, muchos de ellos vivían hasta tener casi 1000 años. Les voy a mencionar las edades que encontramos en Génesis el capítulo 5. Estos son los héroes antediluvianos. Vivieron 930 años, 912 años, 905 años, 910 años, 895 años, 962 años. El mayor fue Matusalén, 969 años. 777 años, y Noé, el último en la lista, vivió 950 años. Ahora mi pregunta es, ¿por qué vivieron estos héroes antes del diluvio casi 1000 años y nosotros hoy no vivimos si acaso 80 o 90 años caminando con un bastón? Sencillamente porque la Biblia, vamos a ver, enseña de que ellos habían comido, ¿de qué cosa? Del árbol de la vida, y tenían su batería bien cargada. Pero mientras más tiempo pasa, ¿qué sucede con la batería? La batería se va descargando. Y como no es posible ir al árbol de la vida para cargar la energía constitucional o la fuerza vital, la vida va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo y no se puede reabastecer. Bueno, si piensan que antes del diluvio la gente vivía mucho tiempo, después del diluvio también vivían bastante, pero mucho menos. Permítame mencionarle las edades de los que vivieron después del diluvio, hasta el día de Abraham. Se hallan mencionados en Génesis el capítulo 11. Vivieron 600 años, 438 años, 433 años, 464, 239. Otro vivió también 239, 230, 148, 205. Y el último que está en la lista, según la Biblia, vivió solamente 175 años. Todavía es bastante tiempo, pero comparado con los héroes antes del diluvio, 175 años no era nada. Ahora, ¿por qué estos héroes postdiluvianos vivieron tanto menos tiempo que los héroes antediluvianos? Porque estaban más retirados ¿de qué cosa? Del cargador de su energía vital, de su energía constitucional. Ahora, ¿cuánto vivimos nosotros hoy? Ustedes recuerdan el texto del salmista, Salmo 90 y el versículo 10. Salmo 90 y el versículo 10. Aquí está hablando David y habla con mucha tristeza. Dice ahí en el Salmo 90 y el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si bien en los más robustos son 80 años. Pero ¿qué clase de vida es? Dice, con todo, su fortaleza es ¿qué cosa? Molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La vida hoy ha disminuido aún más, y déjenme decirles, si no hubiera sido por la ciencia moderna, que ha descubierto cómo emplear las leyes de la salud y ha establecido remedios para conservar la salud, posiblemente la raza humana ya se hubiera extinguido. Pero es porque han aprendido a preservar la energía vital, la energía constitucional por la cual continuamos viviendo. Pero saben que si Jesús no interviniera en este mundo, finalmente la raza humana terminaría por extinguirse. Y el último ser humano moriría porque no habría posibilidad de ir al árbol de la vida para recargar las baterías. Ahora, esto es una situación bien triste, ¿no es?
¿qué va a pasar con nosotros? ¿Será que hay esperanza? Imagínense ustedes, la raza humana va en plan de extinción. ¿Será que no va a haber una forma de reabastecer la vida de los seres humanos? Oh, aquí llegamos a la parte más hermosa